haciendo que el valle se llene de zanjas. 5607-28 predicado el sábado 28 de julio de 1956 en el Tabernáculo Vida en Shreveport, Luisiana, 1 hora y 6 minutos, 1, supremamente, y como nuestros corazones, ahora mismo, tiempo presente. Muy feliz por eso. Anoche tuvimos un maravilloso servicio de sanidad. Nuestro Señor Jesús se reunió con nosotros y nos dio la abundancia sobreabundante. Mañana por la noche habrá otro servicio de sanidad, si Dios quiere. Mañana por la mañana, creo que la transmisión es, ¿a qué hora, hermano? A las 9, por KTVS. Y hablaré unos minutos allá. Y una cosa, por promesa, la haré. Y mañana a las 10:30, creo que dijo el hermano Moore. A las 10:30 es el clama del barco más pequeño del mundo. Y ahora, vengan por la mañana, si pueden, a ver cuál es el barco más pequeño. Especialmente, esto está dedicado a los niños de 8 a 80 años, como dije la otra noche. Y esperamos que el Señor se reúna con nosotros allí. Luego, mañana por la noche, o mañana por la noche de nuevo aquí, a las 7:30. Las tarjetas de oración se repartirán a las 6:30. Y mañana por la noche habrá oración por los enfermos, si Dios quiere. Y ahora estén atentos y vengan preparados, con la oración puesta. 2 Y ahora esta noche es una mala noche. Sábado por la noche. Esta es la noche del diablo, ¿sabes? Esa en la que el diablo se mete en las carreteras y en todos los bares y todas las multitudes que trafican con licor. Todas las fiestas, los bailes campestres, los boogie-woogies y el rock and roll, y todo ese rollo y rock de esta noche. Cientos morirán. Vi el otro día que, en cierto lugar, tuvieron una gran fiesta, una de estas fiestas que tienen aquí. La llevaron a Canadá. Y no recuerdo cuántos niños tuvieron que enviar al manicomio después de pasar por esa fiesta de boogie boogie y rock and roll que trajeron de Estados Unidos a Canadá. Lo prohibieron en muchos países, muchos estados de la Unión. Y, sin embargo, los estadounidenses nos lanzamos de cabeza a ella. El otro día, viendo a un joven, uno de los líderes del rock and roll, y repasando todas sus maniobras, dijo que lo había aprendido en una iglesia pentecostal. Y pensar que eso sería pervertido. Con razón el chico tiene una mente pervertida, volviéndose loco. Bueno, Dios ciertamente lo castigará. Y lo hará, sin duda, por algo así. Eso es un sacrilegio. Y es una absoluta blasfemia contra el Espíritu Santo. Y es terrible ver cómo la gente puede intentar menospreciar la obra del Dios vivo. Como sembrarás, así cosecharás. Recuérdenlo. Gálatas 6:7 No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora pienso en Canadá, no recuerdo cuántos eran. Al principio, uno de esos grupos que tenían allá arriba, cuántos niños, cuántos jóvenes, habían perdido la cabeza por esa sola reunión. Ahora están en el manicomio. Sin esperanza, sin Dios, sin piedad, yacían allí en esas condiciones. Gritando, llorando, caminando de un lado a otro, dándose cabezazos contra la pared, bajo esa clase de absurdo. Y lo legalizamos. 5. Beber, apostar. En muchos lugares se permite que los jóvenes fumen en la iglesia, o en la escuela, justo antes del semestre, etc. ¿No es terrible? Para calmar los nervios. Deberían tener una reunión de oración. Es lo mejor que conozco para calmar los nervios. Pero, ya sabes, la gente con hambre tiene que saciar ese anhelo con algo. Si no beben de la fuente de las aguas de la vida, el diablo les dará una cisterna estancada con colas que se mueven. Así es. Pero beberán de algún lugar. Dedicarás esa lealtad y adoración al diablo o a Dios. Nunca nadie fue a uno de esos lugares ni hizo nada de eso, excepto una persona con un corazón hambriento que se negó a beber libremente de la fuente de las aguas de la vida. Les digo que siento lástima por ellos por la decepción y la contaminación de nuestras iglesias modernas. Esa es una de las cosas a las que le atribuyo el evangelio social que la gente predica. En nuestra ciudad de Jeffersonville, un pastor, todos los sábados por la noche, organiza un baile en la parte baja de la iglesia. Así es. Enseña baile en una iglesia denominacional muy famosa. Un baile en la parte baja. Ese fue el mismo pastor que me preguntó aquella vez, bajando del poste de teléfono, cómo conseguía que tanta gente viniera al tabernáculo. Dijo que les hacía firmar una tarjeta, a 1000 miembros, para que asistieran a la escuela dominical al menos una vez al año, o, al menos, 6 meses al año. Me preguntó, ¿sabes cuántos respondieron? 2, respondí. Con razón. No los culpo. Yo tampoco lo haría. Es totalmente cierto.
Mientras haya fiestas y cosas así en la iglesia, bueno, eso es pecado. No tiene cabida en la casa de Dios. Cuando llegue a un punto en que necesite algo así para que la gente me escuche, sin duda me alejaré del campo del Evangelio, predicando el Evangelio. No culpo a los pecadores. Cuando ves a pecadores salir, solo pecadores de la vieja escuela, entonces no los culpo. Eso es todo lo que saben. Pero estas personas que van a la iglesia y se dicen cristianos, y luego hacen eso. No culpo a un cerdo por hurgar en un montón de estiércol. Claro que no. Es su naturaleza. Claro que sí. No me extrañaría ver a un cerdo en un montón de estiércol, claro que no. Es su naturaleza. Es lo que hace. Es su modo de vida. No conoce otra cosa. Pero me haría gracia ver a un cordero haciendo eso. Francamente, no lo haría. Y así es el pecador. Que siga adelante. Es todo lo que sabe. Beber todo el alcohol que quiera, ir a los bajos fondos, a las fiestas y escuchar todas esas tonterías. Es todo lo que sabe. Pero para ustedes, los que se supone que saben más, estoy convencido de que, si alguna vez recurren a eso, nunca habrán bebido realmente de la fuente del Señor. Les digo que eso simplemente corta todo lo demás. Es tan muerto como la medianoche. No tiene alegría. Es una cosa que, ni siquiera lo soportas. A veces voy al restaurante. Lo primero que hago es mirar si tienen una de esas rócolas de centavos en la pared. Me ponen tan nervioso que no puedo comer. Me duele el estómago al salir, solo de oír todas esas tonterías. Y ver a cristianos tocándola, supuestamente cristianos. Hermano, por sus frutos lo sabes. Bueno, eso no es mi tema esta noche. Pero, te digo, es una lástima que no haya un poco más de condenación de esas cosas desde la plataforma. Ciertamente lo es. Cuando pastoreaba en la iglesia, aunque era una iglesia bautista, pero no del tipo que ustedes tienen, nos dábamos la mano y poníamos el nombre en el libro. Hermano, nos sentábamos en el altar y nos dábamos golpes en la espalda hasta que salían. Teníamos algo. Sí, señor. Y a una de esas personas la pillaban en uno de esos lugares, la ponían directamente en la alfombra. Y si era así, o se arrepentía o era excomulgado allí mismo. No nos uníamos a los incrédulos. O seguían la línea recta, teníamos una pizarra allí. Si alguien tenía una queja o veía a alguien hacerlo, ponían ambos nombres en la pizarra, así, y ambos en la sala de oración. Alguien ponía Jones arriba, luego Scott abajo. Muy bien, hermano Jones, tú y el hermano Scott vengan conmigo. Así es. Tenían que aclararlo todo en ese momento. Tenían que arreglarlo. La iglesia siguió adelante. 9. Eso es lo que necesitamos esta noche. Una religión tradicional, rural, que extingue el pecado, de un azul cielo, predicada bajo el poder del Espíritu Santo. Sí, señor. Y santos lavados y más blancos. No un blanqueamiento, sino un blanqueamiento. Hay una gran diferencia entre blanquear y blanquear. Amén. Ahora recuerden los servicios, y que el Señor nos bendiga al abrir su palabra para leer algunas escrituras y luego hablarles sobre la palabra. Y todos estén solemnes y en oración, creyendo con todo su corazón. Y me pregunto esta noche, algunos me contaban sobre un bebé, por el último que oraron anoche. El pequeño empezó a llorar. ¿Está ese bebé aquí esta noche? ¿Será que está aquí? Me gustaría que subiera a la plataforma un momento, si es que está. Supongo que podrían haber sido no sé. Me mantienen, en estado semiconsciente. Mi hijo me contaba, al salir, que dijo, papá, fue algo maravilloso. Dijo, un niño pequeño pasó por la fila de allá abajo, un poco, creo que dijo que era bizco y tenía una ruptura, o algo así. Y dijo, cuando recogiste al niño, vi que pusiste la mano sobre ese lugar y se le pasó. Dijo, y cuando el niño abrió los ojos, y cuando pusiste la mano sobre él, dijo, noté que sus ojos estaban completamente rectos. Y dijo, intentaste que mirara al público. Y me preguntaba si estaría aquí esta noche, si regresaría. Y damos gracias al Señor por su sanación. 10. Ahora, el Señor puede sanar todo tipo de enfermedades, si creemos que Él lo hace. Y lo he visto hacer tantas cosas, que solo quiero creer que todo lo que pedimos, lo obtenemos. Así es. Tenemos que creerlo así. Y ahora, confiamos en que el Señor bendecirá. Ahora bien, este bendito libro antiguo es el libro de todos los libros. Y solo hay uno que puede interpretar correctamente este libro, y ese es el Espíritu Santo. Él es su escritor. Y es el único que realmente puede interpretar. No importa cuán bien creamos que lo conocemos, no lo sabemos hasta que el Espíritu Santo lo haya revelado, porque todo es un misterio. Todo está dividido en misterios.
Y Dios dijo que lo hizo a propósito, para poder ocultárselo a los inteligentes y sabios, pero que lo revelaría a los niños que aprenderían. Ahora, queremos ser niños en el Señor esta noche. Simplemente vean qué sencillos pueden ser. Y mañana por la noche, creo que tengo, si el Señor quiere, un mensaje sobre eso, sobre la simplicidad del asunto. Mateo 11, 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Lucas 10, 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. 11. Ahora, inclinemos nuestros rostros un momento más para hablar. ¿Cuántos tienen necesidad esta noche? Podrían levantar la mano y decir: quiero ser recordado en esto, hermano Branham. Quiero que me recuerdes ante el Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, venimos con la mayor humildad posible y te pedimos perdón por nuestros pecados y transgresiones. Cualquier cosa que hayamos hecho o dicho, durante este día o en cualquier otro momento de nuestra vida, que esté en nuestra contra esta noche, nos inclinamos humildemente y confesamos. Y oro por esta audiencia, mientras levantan la mano. Muchos de ellos, Padre, quizás necesiten perdón desesperadamente. Algún pecado persistente, algún hábito, alguna enfermedad, alguna dolencia o aflicción, algún ser querido que esté en problemas. Sea lo que sea, Padre, te pido que perdones y olvides toda su iniquidad, y sanes todas sus dolencias. Y derrama tus bendiciones sobre nosotros esta noche, mediante la lectura y la predicación de la palabra. Porque lo pedimos en el nombre de Cristo, tu amado Hijo. Amén. 12 en 2 Reyes, capítulo 3 de 2 Reyes, versículo 16. Y dijo: Así dice el Señor: llenad este valle de zanjas. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Esto fue en 2 Reyes, capítulo 3. Y quizás al volver a casa, ¿cuántos leen la Biblia? Veamos sus manos. ¡Qué maravilla! Léanla. Estúdienla. Y ustedes, especialmente los cristianos nacidos de nuevo, ese es el pan y la carne para el Espíritu Santo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8, 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. 2 Reyes 3, 16. Y él dijo: Así ha dicho Jehová: llenad este valle de hoyos. Mateo 4, 4. Él respondió y dijo: Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lucas 4, 4. Jesús le respondió: Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. ¿Qué pasaría si yo fuera médico esta noche y viniera un jovencito, con un físico imponente, pero con aspecto tan débil y agotado, que le preguntaría: ¿qué te pasa, hijo? Respondería: doctor, estoy muy débil. Apenas puedo mantenerme en pie. Le preguntaría algunas cosas físicas. Me preguntaría: ¿todo bien? Bien. Le preguntaría: ¿qué te hace sentir débil? No lo sé, doctor. Le preguntaría: ¿cuándo comió por última vez? Bueno, me comí media galleta anteayer. Pues, le diría, lo único que necesitas es una buena comida. Te vuelves anémico, te quedas agotado, débil. 14. Y eso es lo que pasa con la iglesia. Hay que tener una buena comida evangélica todos los días. Si no, se va a estar anémico. Se va a agotar. Extraer muchas de las vitaminas de Dios de su palabra, y ciertamente te levanta el ánimo y te hace sentir refrescado y renovado. Ahora bien, acababa de ocurrir un gran evento. Y había habido una época de limpieza en Israel. Pero lo malo fue que, por el voto de la gente y la forma en que votaron, lo habían empeorado tanto como lo harían hoy si un pastor dejara la iglesia y la junta de diáconos votara por otro. A veces quitaban a uno bueno y ponían a uno malo. Pero cuando Dios envía a uno, es el hombre correcto. Siempre. Deben orar y buscar el favor de Dios, quienes lo tienen, para elegir a su pastor. 15. Pero ahora, en los días de Elías, el poderoso profeta del Señor. Oh, Dios. ¿Qué haríamos si no tuviéramos un hombre de Dios en el mundo que se pusiera en la brecha e intentara interceder por el pueblo, con la suficiente valentía para decirles, no con la suficiente valentía, pero con la suficiente gracia para decirles lo que está bien y lo que está mal?
Gran parte de eso es el problema, el problema hoy en día, es que los hombres, en cierto sentido, no estoy condenando a mis hermanos. Ciertamente no. Solo intento presentar una verdad. La única razón por la que hoy las condiciones son, si cada pastor se hubiera mantenido firme en la palabra, sin defraudar ni transigir, no sería como hoy. Pero las organizaciones autosuficientes y transigentes, etc., siempre han intentado ocupar el lugar del Espíritu Santo. 16 Y Dios nunca tuvo, en ningún momento, un grupo de hombres para dirigir su iglesia. Siempre ha sido el Espíritu Santo. Ese es su deber. Para eso está aquí. Para eso lo envió Dios. Él les enseñará. Él los guiará a toda la verdad, y les mostrará las cosas venideras, y les revelará estas cosas. Tomen estas cosas mías y se las revelará. No el seminario, por muy bueno que sea. No la iglesia, por muy buena que sea. Sino el Espíritu Santo. Ese es el Maestro. Y hemos intentado adoptar hombres para que ocupen el lugar del Espíritu Santo. Hemos intentado adoptar ciertos oficios diferentes en la iglesia para que ocupen los oficios de apóstoles, profetas, etc., en la iglesia, para que Dios estableciera los dones en la iglesia. Y hemos tomado hombres y los hemos convertido en dones, en lugar de los dones de Dios. Y en eso nos encontramos hoy. Ahora bien, Elías era un gran hombre, y le había llegado la hora de dejar la tierra. Y caminó delante del Señor. Y el Señor le dijo, ve y unge a otro hombre. 1 Reyes 19:16 A Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás por profeta en lugar tuyo. Juan 16:13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que habrán de venir. 17 Me encanta eso. ¿No te encanta? Dios nunca ha estado sin testigos. Dios siempre ha tenido un testigo desde el principio del mundo. A veces se reduce a un solo hombre. Pero Dios siempre ha tenido a alguien a quien señalar y decir, este es mi siervo, en todas las épocas. Ahora bien, cuando vio que iba a tomar a Elías, Elías el tisbita fue y encontró a Eliseo arando en el campo. Se quitó la túnica y se la echó encima. Y supo que estaba llamado a ser profeta. Entonces, para mostrar cómo debe ser un profeta, quemó todos los puentes, como decimos. Mató al buey. Tomó los yugos y el arado, e hizo un sacrificio al Señor, mostrando que todas sus acciones terrenales habían terminado. Estaba completamente entregado al Señor. Así es como todo hombre y mujer que viene a Cristo debe entregarse por completo al pecado y a todo lo que ha dejado atrás. Cruzar la línea divisoria y mirar solo a Dios de ahí en adelante. Qué diferente sería si hombres y mujeres hicieran eso. Y luego, para ponerlo a prueba. ¿Crees en las pruebas y dificultades del Señor? Cada hijo, sin excepción, todo hijo que se acerca a Dios debe primero ser probado, educado como niño. 1 Reyes 19:19 Partió, pues, de allí, y halló a Eliseo hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de sí, y él con la 12ª. Y pasando Elías junto a él, echó sobre él su manto. 1 Reyes 19:21 Y volvió de su lado, tomó una yunta de bueyes y los degolló, y coció su carne con los aperos de los bueyes, y se la dio al pueblo, y comieron. Luego se levantó, fue tras Elías y le sirvió. Hebreos 12:6 Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Recuerdas cómo te educaron? Yo recuerdo cómo me educaron. Mi papá creía en la regla de oro. La tenía colgada sobre la puerta, con los 10 mandamientos escritos. Un palo de nogal grande y largo, como así de largo, con un cepillo en la punta. Te digo, cuando esos pequeños Branham hacían algo mal, sabían cuál era la regla de oro. Papá la recibía para la cosecha a mano y decía, ven aquí, hijo. Y él decía, mañana te voy a atender de verdad. ¿Por qué no lo haces ahora, papá, y acaba con esto? No, esperaré hasta mañana. Después de cenar, decía, ven aquí, Billy. Sí, señor, papá. Y lo arreglaba. Sacaba el cuchillo y se ponía a tallar. Ya lo sabías, ¿verdad? Ojalá me azotaras y acabarás con esto. Él decía, pero tú sabías más, ¿verdad? Sí, papá. Lo sabía. ¿No te da vergüenza hacer eso? Sí, papá, sí. Te voy a dar una buena paliza. Me lo contaba todo. Iba al campo, cogía mi sombrerito de paja, me lo ponía y salía al campo muerto de miedo. Esa noche pensaba, esta es la noche que me va a tocar. Pero, hermano, no te preocupes, él nunca lo olvidó. Yo lo tuve. Y esa fue una buena educación.
Si hoy tuviéramos más gente que hiciera lo mismo, no tendríamos tanta delincuencia juvenil. Hablas de educar a los niños. 19 Hace poco fui a una casa, aquí, a visitar a una persona enferma. Y entró el pequeño Oswald, el pequeño. Entró y dijo, mamá, ¿aún no tienes lista mi cena? Ella dijo, hijo, he estado muy enferma. Dijo, este es el hermano Branham. Dijo, bueno, ¿por qué no me tienes preparada la cena? Ella dijo, he estado muy enferma. Dijo, eso no es excusa. Dijo, hay una naranja. Él la tomó, la miró y dijo, ¿eso es todo lo que puedes hacer? Menuda barbaridad. La tiró contra la pared, y el jugo se derramó por todas partes. Dijo, Junior, pórtate bien. Y pateó algo y salió. Miré a la madre. Pensé, señora, solo concédame el privilegio por unos minutos. Haré que piense de otra manera la próxima vez que entre a la casa. ¡Qué decepción! Estás intentando, eres demasiado bueno con los niños de hoy en día. Así es. Los mimas. No puedes ir más allá de la Biblia. La Biblia dice, si no usas la vara, malcrías al niño. Y así es. Papá solía usar el viejo palo de la pistola. No sé si sabes qué es o no, ¿con qué solías cargar tu arma de avancarga? Un hermano dice, baqueta. Sí, baqueta. Cierto. Hermano, aprendí con esa cosa. No me hacía andar por ahí. Está en la tumba esta noche. Cuando lo miré allí tendido, y sus negros mechones tirados parecían canosos, pensé en cada uno de ellos en cada azote que recibí. Nunca me bastó ni la mitad. Así es. Era mi papá, y lo amaba porque intentaba que hiciera lo correcto. Estaba decidido a que hiciera lo correcto. Proverbios 13:24 El que detiene el castigo aborrece a su hijo, mas el que lo ama, desde temprano lo disciplina. 20 Y ahora, algunos de ustedes hablan del analfabetismo de los montañeses de Kentucky. Pero como son las abuelas con sus gorros largos y demás. ¿Saben qué? Podrían enseñarles a algunos de ustedes, los de ciudad, a comportarse. Así es. Su pequeña Marta Ann llegó una noche hecha un desastre, medio borracha, fumando un cigarrillo, sonándoselo por la nariz, dando patadas y gritándoles. Que le hiciera eso a una de esas viejas mamás de Kentucky una vez. Le cortaría la cabeza a un nogal, muchacho, o tomaría algo, o una tablilla de barril. Cuando terminara, sabría quién era la mamá por allí. Si hicieran eso, no habría tantos hombres, niños y niñas equivocados en el mundo esta noche. Que alguno se desnude, con alguna de esas ropas viejas y sucias como las que usan sus hijos aquí. Pantalones cortos viejos, o como sea que las llamen. Y si una vez, descubrirías lo analfabetas que eran. La golpearía hasta llenarla de ronchas, sin poder pasarle la ropa por encima. Eso es lo que hay que hacer esta noche. Así es. 21 Y algunos de estos predicadores afeminados se suben al púlpito, dejan cantar a su coro y luego salen por la tarde a estirarse con esas cosas. ¡Qué vergüenza! Te llamas hombre de Dios. Tienes una voluntad, pero no agallas. Si tuvieras el Espíritu Santo, te haría actuar y hablar de otra manera, y te haría llamar negro a lo negro y blanco a lo blanco. Sí, señor. Pero el problema es, ¡ay, qué afeminado eres, mariquita! ¿Por qué no te animas, recibes el Espíritu Santo? Juan el Bautista fue el primero en recibir el Espíritu Santo, y se acercó al viejo Herodes y le dijo, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Hermano, así es, un hombre lleno del Espíritu Santo, cuando ve algo malo, lo llama malo. Así es. Ciertamente. Marcos 16:18 Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán. 22 Ahora bien, Elías era ese tipo de hombre. Y cuando Eliseo supo que iba a ocupar su lugar, Elías le puso a prueba. Le dijo, quédate aquí, porque yo me voy a otra ciudad. Y Elías sabía que debía vigilarlo. Estaba inspirado. Dijo, vive el Señor, y tu alma nunca muere, que no me apartaré de ti. Siguieron adelante y adelante, hasta que finalmente, la última prueba. Y cruzaron el Jordán. Él dijo, ahora, ¿qué puedo hacer por ti? Dijo, que una doble porción de tu espíritu venga sobre mí. Ahora bien, eso parece extraño. El espíritu de un hombre viniendo sobre otro. Quiero una doble porción de tu espíritu. Dijo, has pedido algo difícil. Pero aún así, si me ves cuando me vaya, lo tendrás. Así que siguieron caminando. Y después de un rato, los carros y caballos de fuego descendieron, y Elías subió, se quitó el manto y se lo arrojó a Eliseo. Y se lo puso y caminó hacia el río, con una doble porción del espíritu de Elías, un hermoso símbolo de la iglesia.
Jesús dijo: esto que yo hago, vosotros también lo haréis. Y aún más haréis. ¿Podéis ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado? ¿Podéis beber de la copa que yo bebo? Dijo: sí, lo haréis. Y una doble porción del Espíritu Santo descendería sobre la iglesia. Y la iglesia haría el doble de lo que Jesús hizo. ¿Dónde están los santos de la iglesia esta noche que están orando? Se han metido en su caparazón, como una tortuga, escondidos. Ahora escuchen. Lo único que tienen que hacer es salir. 2 Reyes 2:2. Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, te ruego, porque el Señor me ha enviado a Betel. Y Eliseo le respondió: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Así que descendieron a Betel. 2 Reyes 2:3. Y los hijos de los profetas que estaban en Betel se acercaron a Eliseo y le dijeron: ¿sabes que el Señor te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, lo sé, calla. 2 Reyes 2:4. Y Elías le dijo: Eliseo, quédate aquí, te ruego, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Y él respondió: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Así que llegaron a Jericó. 2 Reyes 2:5. Y los hijos de los profetas que estaban en Jericó vinieron a Eliseo y le dijeron: ¿sabes que el Señor te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, lo sé, calla. 2 Reyes 2:6. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Y él respondió: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Y los dos siguieron adelante. 2 Reyes 2:9. Y aconteció que cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y Eliseo respondió: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. 2 Reyes 2:10. Y él respondió: cosa difícil has pedido. Mas si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. 2 Reyes 2:11. Y mientras ellos seguían caminando y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. 2 Reyes 2:12. Y Eliseo lo vio, y exclamó: Padre mío, el carro de Israel y su gente de a caballo. Y no lo vio más. Y agarró sus vestidos, y los rasgó en dos. 2 Reyes 2:13. Y tomó el manto de Elías que se le había caído, y volvió, y se puso a la orilla del Jordán. Mateo 20:22. Pero Jesús respondió: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber de la copa que yo he de beber, y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Le dijeron: podemos. Mateo 20:23. Y les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Marcos 10:38. Pero Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Marcos 10:39. Y le dijeron: podemos. Y Jesús les dijo: a la verdad, beberéis de la copa que yo bebo, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 23. Fíjense, entonces, cuando descendió, comenzó a obrar milagros. Y uno hizo 8, Elías. Y Eliseo, 16. Una doble porción del Espíritu estaba sobre él. Durante ese tiempo, el anciano rey Acab había muerto, porque el profeta le anunció cómo sería su fin. Y su esposa, pequeña y anciana, de cara pintada, también murió, y los perros se la comieron, tal como lo había ordenado el Señor. Ella odiaba a ese predicador, más que a nada, porque siempre le contaba sus pecados. ¿Cómo podía ser honesto y sincero con Dios y no hacerlo? Dios le había dicho que la iba a dar de comer a los perros. Y ella no se convirtió en nada más que comida para perros. 1 Reyes 21:23. También de Jezabel habló Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel junto al muro de Jezreel. 2 Reyes 9:36. Volvieron, pues, y se lo contaron. Y él dijo: esta es la palabra del Señor, la cual habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros la carne de Jezabel. 24. Y así, por mucho que esos labios pintados, como capullos de rosa, fueran tan bonitos, cuando ella lo dejó plantado, el viejo Jehú dijo: tírala por la ventana. Ella no lo estaba engañando con sus ojos de vampiro. Él era un hombre de Dios. Dijo: tírala por la ventana. Y los perros se la comieron, en la calle. Así es. 2 Reyes 9:33. Y él dijo: echadla abajo.
Y la derribaron, y parte de su sangre salpicó la pared y los caballos, y él la pisoteó. 25 Y luego, cuando fueron a elegir a otro, les tocó a Joram, su hijo, y a su hijo. Ahora bien, no se podía esperar mucho de un matrimonio así. Así que descubrimos que cuando Joram ascendió al trono, era un creyente en el límite, un creyente a medias, tibio. Tantos de ellos en el mundo hoy en día. Joram simplemente zarpaba. De cualquier manera que soplara el viento, así iba Joram. Eso es lo que pasa con la iglesia hoy en día. Se lanzan a toda forma de doctrina. Zarpados de un lado a otro, sin saber dónde pararse ni qué hacer. Cuando llegan las pequeñas pruebas, las pequeñas aflicciones, allá van, por aquí. Son metodistas hoy, bautistas mañana, pentecostales al día siguiente, luteranos al día siguiente, adventistas del séptimo día, testigos de Jehová. No saben dónde pararse. Zarpados. En el límite. Llevar tu carta de la iglesia de un lado a otro. ¿De qué te sirve? Mejor ponla en el cielo. Allí la reconocerán. 2 Reyes 8:16 En el año quinto de Joram hijo de Acab, rey de Israel, y siendo entonces Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram hijo de Josafat, rey de Judá. 2 Reyes 8:17 Era de 32 años cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén. 2 Reyes 8:18 Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como había hecho la casa de Acab, porque su mujer era hija de Acab. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. 26 Fíjense, entonces, en un predicador tibio, o en un creyente, muchos esta noche están en la misma situación. Están con la multitud. Si están entre la multitud, hacen lo que la multitud hace. Luego, regresan a la iglesia. Hace un tiempo, un joven me dijo, predicador, no soy cristiano. Dijo, me avergüenza admitirlo. Le dije, ahora hay esperanza para ti cuando te avergüenza admitirlo. Él dijo, no soy cristiano. Me avergüenza admitirlo. Pero añadió, la otra noche saqué a una chica. Un chico, otro chico y yo la sacamos. Estaba tan borracha que apenas podía entrar. La sacamos a pasear y le dimos agua salada para que la vomitara. Tenía que estar lo suficientemente sobria para ir a la iglesia a la mañana siguiente. Y añadió, si se fija, saldrán a buscar otra botella y estarán de camino otra vez. Y ella cantaba en el coro. Y la hermana enseñaba en la escuela dominical, y no era mejor. Con razón tenemos un montón de infieles, escépticos, creyentes a medias, falsos creyentes y todo lo demás. La iglesia necesita un avivamiento a la antigua, enviado por Dios y por el Espíritu Santo, y predicadores que suban al púlpito y denuncien estas cosas. Correcto. Que la justa ira de Dios caiga sobre nosotros mediante la predicación a la antigua, de fuego y azufre. Lástima que nos saliéramos con la nuestra y nos afemináramos. Cuando el Espíritu Santo abandonó al hombre, no sabía qué hacer. Lo que necesitamos es el regreso del Espíritu Santo. Sí, Señor. Ahora, casi, hace un tiempo, una jovencita, aquí en nuestra ciudad, todos la apreciaban mucho. Era una viejecita que había llegado a la iglesia. Tenía el pelo largo y se lo peinaba hacia atrás hasta que su cara estaba tan lacia como una cebolla pelada, supongo. Pero era una cristiana genuina, nacida de nuevo. Así que, esta viejecita fue a un evento modernista por allá, la encontró en la calle. Le dijo, Rose, ¿sabes qué? Le dijo, serías una chica guapa si usaras un poco de esto y un poco de aquello, y si usaras esta y aquella ropa. Dijo, me pongo exactamente lo que quiero. Amén. Ah, eso era decirle. Dijo, el problema es que ese hombre, mi predicador, pastor, Billy, lo tienes ahí. Dijo, ese tipo debería estar en un manicomio. Y la niña dijo, bueno, si tuvieras lo que teníamos allá arriba, no te verías como ahora. Se lo contó. Sin embargo, ella era maestra de escuela dominical. El señor Perkins, un amigo mío, un querido amigo, en Jeffersonville, estaba a cargo del embalsamamiento en la funeraria Court. Y entonces esta niña enfermó, y no sabían qué era. Era venérea. Y la familia nunca lo reveló, porque era una desgracia. Y cuando la niña enfermó y empezó a morir, llamó al pastor y a la iglesia para que vinieran a cantarle himnos. Y mientras cantaba allí, estaban allí, y la muerte la atacó. 29 Si alguna vez logras reconciliarte con Dios, o intentarlo, es cuando la muerte realmente te alcanza. Y cuando la muerte la atacó, el pastor, ella empezó a gritar. Dijo, estoy perdida. Y el pastor dijo, toma, toma, toma. No puedes actuar así. Dijo, sabes que eres salva. Estoy perdida. Llamó al médico y le puso una jeringa en el brazo. Y ella le dijo, mentira.
Dijo, estoy perdida y voy al infierno. Y tú eres la causa. Y dijo, llama a esa pequeña Mahoney, lo más rápido que puedas, y tráela aquí, para que ore por mí. Pero no pudieron encontrar a la niña. Ya había muerto. Y cuando el señor Perkins me lo contó, dijo, Billy, cuando le estaba inyectando el líquido a esa chica, notamos que, empecé a olerlo, que estaba tomando demasiado líquido para su cuerpo. Así que tuvimos que examinarla. Y cuando lo hicieron, tenía agujeros por todas partes, donde una enfermedad venérea la había devorado. Y allí estaba, muerta. ¡Ay, Dios mío! Y toda esa desgracia se debe a que un predicador apóstata le dijo que el zapateo y todas las demás tonterías que acompañan a una vida pecaminosa y descarriada estaban bien. Esa fue la causa. Y ella se lo escupió en la cara, en el día de su muerte. ¿Y qué hará allá, donde tendrán que comparecer ante Dios y rendir cuentas de todo lo hecho? Y Dios demandará de ese predicador el alma de esa chica. Ciertamente, es cierto. Oh, hermano, lo que necesitamos en la iglesia hoy es un despertar. Levántate, despierta del sueño y sacúdete. Y date cuenta de que el día en que vivimos. Ahora bien, no hace mucho, cuando eso sucedió. Eso todavía está en el registro en Jeffersonville, de cómo esa chica murió. Ahora, una tibieza casi absoluta, intentan suavizarlo. Así era este Joram, un predicador casi perfecto. Y, él, en todos los sentidos, la gente, si querían hacer esto. Bueno, bien. Querían hacer aquello. Bien. Pero aún así, él afirmaba ser cristiano, o, creyente. 31 Y de repente, Moab se rebeló contra Israel. Entonces pidió ayuda. Ahora bien, el rey de Judá era Josafat. Y Josafat era un hombre justo. Ahora bien, quiero que se fijen en lo fácil que es a veces, con un poco de persuasión, para un cristiano meterse en malas compañías, intentando ser compasivo. Bueno, te digo, iré al billar. No jugaré al billar, pero iré allí. Iré al baile con Suzy, porque es una buena chica, y tal vez pueda ganarla para el Señor. Nunca lo lograrás haciendo eso. Claro. Muestra tu cara. Claro. No te metas en el terreno equivocado. 32 Eso es lo que le pasa a la iglesia pentecostal esta noche. Se equivocó. Esa es la razón por la que, en la iglesia esta noche, la gente, solía estar mal que la gente hiciera ciertas cosas. Ahora, no está mal, lo hacen de todos modos. Te equivocaste de grupo. Te juntaste con la gente equivocada. Muéstrame tu compañía, te diré quién eres. Déjame entrar a tu casa. Déjame ver qué hay abierto sobre la mesa. Déjame ver cómo está marcada esa Biblia. Déjame ver si son viejas historias verdaderas. Déjame escuchar qué tipo de música pones en tu radio. Déjame ver qué tipo de imágenes tienes en tu casa. Te diré de qué estás hecho. Sí, Señor. De eso se alimenta tu alma. Independientemente de cuál sea tu testimonio, tus frutos prueban lo que eres. Así es. Oh, es la verdad. Tu alma se alimenta de algo. Y sea cual sea la característica de tu alma, eso es lo que se manifestará. Por eso Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Te aprovechaste mucho de decir, hablé en lenguas. Recibí el Espíritu Santo. Si tu vida no se ajustaba a eso, no lo hiciste. O te enviaste al diablo o a la carne. Me dirijo a los pentecostales. Ahora, ustedes, los bautistas, y ustedes, los presbiterianos, deberían gritar un poco. Claro, así es. Ahora bien, no me importa qué tipo de señal, puede que hayas llorado como un cocodrilo, y puede que hayas gemido en el banco. Eso no significa que seas salvo. Tu vida demuestra lo que eres. Mateo 7:16 Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Mateo 7:20 Así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo 12:33 O haced el árbol bueno, y su fruto bueno, o haced el árbol malo, y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Lucas 6:44 Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se recogen higos de espinos, ni se vendimían uvas de zarzas. 33 ¿Alguna vez has oído balido a una cabra? Una cabra y una oveja son casi lo mismo. He oído a cabras llorar, cuando actúan como ovejas. Se necesita un verdadero pastor para distinguir la diferencia. ¿Oyes chillar a una cabra? Suena exactamente igual que una oveja. Pero un pastor reconoce la voz. Así es. Ahora bien, algo sucedió. Y descubrimos que este Josafat había orado antes. Antes de cortarte el pelo, hermana, ¿te arrodillaste a orar por ello? ¿Ves lo que dijo el Señor al respecto? Antes de usar esa ropa vieja,
pecaminosa y de aspecto impío que usas, te arrodillaste a orar, oh Señor, y le preguntaste al Señor qué hacer al respecto? ¿Y él no te condenó? Me temo que no, ya tenías decidido lo que ibas a hacer antes de orar. Así es. ¿Estás dispuesto a dejar que, como dije la otra noche, Dios te arrebate todo, te quite todos tus derechos? Dices, esta es mi vida. Soy estadounidense. Puedo hacer lo que quiera. Es cierto, pero ¿estás dispuesto a renunciar a ellos por el reino de Dios? Si eres un cordero, lo eres. Si eres una cabra, no lo harás. Así que ahí lo tienes. 34 Así que ahora, puede que valas y llores, y puede que actúes como tal. Puede que comas la misma hierba que la cabra y la oveja. Allá en las tierras santas, aquí no hace mucho, vi a un pastor. Y pastoreaba ovejas, cabras, burros y camellos, todos en la misma hierba. Y pregunté, ¿qué significa un pastor? Él dijo, el pastor es un ganadero. Dijo, ¿cómo lo llamarían en América, su vaquero? Y dije, bueno, entonces, ¿por qué pastorea las cabras y todo? Él dijo, así es. Ah, dije, ya veo. Él dijo, pero, hermano Branham, cuando llega a la noche, todo se deja en el pasto, excepto las ovejas, y las ovejas están metidas en el redil. Y se acuesta en la puerta para asegurarse de que nada las moleste. Dije, ya veo. Pueden sentarse en la misma iglesia, gritar al ritmo del mismo evangelio. Pero si tu naturaleza no es diferente, nunca serás reconocido como amigo del Hijo. Así es. Tiene que estar en tu corazón, no en tu cabeza. 35 Dices, me gustaría hacer eso, pero mejor no lo hago, porque a la iglesia no le gustaría. No importa lo que diga la iglesia. Es lo que dice Dios, lo que dice tu conciencia, lo que dice el Espíritu Santo en ti. Correcto. Él dijo, amas al mundo, o las cosas del mundo, el amor de Dios ni siquiera está en ti. Así que no te quedes en la frontera. Sal y ponte de un lado o del otro. Deja que brille tu imagen. Ahora, quiero que te fijes. Josafat se puso a jugar y se juntó con esa gente. Le dijeron, ¿supes con nosotros? ¿Te unes a nuestra iglesia? Él dijo, bueno, supongo que mejor me afilio a la asociación. Me imagino que está bien. Me siento un poco independiente, amigo. Quizás si me uno a la asociación, me iría mejor. Tendría la comunión de Israel y de estos otros, quizás si pudiera unirme a la asociación. A veces cometes un error al hacer eso. No tengo nada en contra de la asociación, pero quédate como estás con Dios. 1 Juan 2:15 No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 36 De repente, él sube allí. Y después de un rato, dijo, ¿me acompañas a la batalla? Dijo, claro. Todos somos cristianos. Todos somos creyentes, pero, quería ser un mezclador. Y eso es lo que el mundo busca hoy. Un mezclador. Pero Dios quiere separadores. 37 ¿Sabe? Hace un tiempo, oí que una iglesia en el norte de Indiana estaba eligiendo pastor. Y casi el 100% votó unánimemente por un hombre por su aspecto. Un joven corpulento y bien parecido. Le pregunté a una anciana, ¿cómo votaron en ese caso? Vi que ese día le dieron una Biblia al hermano cuando lo trajeron a la iglesia y le dieron el privilegio de ser su pastor. Oh, dijo, era un hombre muy guapo. Le dije, pero eso no es todo, hermana. La cuestión es, ¿qué predica? ¿Con qué se alimenta? ¿Se alimenta con algún tipo de pequeños programas recreativos? ¿Habla de rosas y flores, o de quién será el próximo presidente, o de algún partido de béisbol, o de un pescado frito, o de una fiesta? ¿O predica la palabra de Dios y se mantiene firme en ella? Sí, señor. A una joven le pregunté, bueno, ¿y usted? Y ella me dio su excusa. Pero mira, así es como la gente vota. Votan por lo que ven. Una vez, en Israel, hubo que elegir quién ocuparía el lugar de Saúl. Y así, Saúl superaba con creces a todo su ejército. Así que, incluso el profeta tomó el cuerno de aceite y fue a casa de Jesse para ungir rey a uno de sus hijos. El Señor se lo ordenó. Pero él dijo, pero no unja sino a quien yo llame. Y entonces sacaron al grandullón, el mayor, de más de 2 metros. Dijeron, caramba. Qué bien se verá, de pie en el púlpito, con la ropa que le queda perfecta. Y todo eso. 1 Samuel 9:2 Y este tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven escogido y hermoso. Y entre los hijos de Israel no había otro de más hermoso aspecto que él. De hombros arriba sobrepasaba a todo el pueblo. 1 Samuel 16:1 Y Jehová dijo a Samuel,
¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ve, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. 38 Eso es lo que Estados Unidos quiere hoy. Pentecostés, aquí está. Prepárense. Pentecostés está lleno de evangelismo hollywoodense. En Louisville, Kentucky, un grupo de gente entró hace poco. Fui a un centro de avivamiento, pensando que me hartaría. Llegué, y vi a una mujer en la plataforma con aretes enormes. Y con la ropa puesta, parecía que se la habían puesto. Corría por el pasillo gritando, ¡Aleluya! ¿Y quién dará los próximos 50? Y nunca había oído algo así. Y la música sonaba como rock and roll, boogie boogie. Eso tiene su lugar, pero no en la plataforma. Amén. Casi pensé que el edificio se derrumbaría, así que salí. A ver gente, qué lejos. No piensen que por ser pentecostales Dios los va a aceptar en ese nombre. No lo hará. Tienes que leer el artículo, hermano. Así es. Fíjate, ahí estaba él, uniéndose, relacionándose con incrédulos. Así que le fijaron una brújula para 7 días y se adentraron en el desierto para luchar contra los reyes de Moab. Y cuando llegaron, descubrieron que se habían quedado sin agua. El suministro de agua estaba cortado. Y las cosas salen mal cuando se corta el agua. ¿Lo sabías? 39 Ahora bien, en los servicios públicos, si no pagas la factura, te cortan el agua. Te secarás en casa. Y eso es lo que le pasa al pueblo de Dios esta noche. Simplemente no pagaron el precio, y Dios les cortó el agua. Eso es todo. Ya sabes, allá en el desierto, ve a cualquier desierto que quieras. Esa es la razón por la que algunos de ustedes, miembros de la Iglesia del Evangelio completo, y demás, no creen en la sanidad divina. Les han cortado el agua. Así es. En el desierto. Dicen, Evangelio completo. La peor manera en que me trataron fue con un pastor pentecostal, en contra de la sanidad divina. Le pregunté si podía alquilarle unos asientos. Tenía una gran reunión en la ciudad, y como cierta iglesia la patrocinaba, dijo, a cualquiera que crea en la sanidad divina, ni siquiera le permitiría sentarse en mis asientos. Eso era pentecostal. Claro. Así es. A tiro de piedra, casi, de donde estás sentado esta noche. Así es. Sería un poco más lejos, supongo, unas 200 millas. Pero, miren, esos serían los grandes cañones que están disparando hoy. Pero fíjense, eso fue lo que dijo, y no me los dejó. Y la gente tuvo que ponerse de pie, pero aún así tuvimos la reunión. 40 Pero ahora fíjense, esa es la razón, allá en el desierto, todo lo que tocan tiene pegatinas. No importa si es una hojita vieja o lo que sea, no la muevan, porque tiene una pegatina. ¿Saben qué hace eso? Es porque no ha tenido agua. Donde no hay agua, le salen pegatinas. Donde hay agua, esa misma planta se ablanda y le salen hojas. Y eso es lo que le pasa a la iglesia, la razón por la que hay tanto alboroto. Soy de la unidad. Soy de la asamblea. Soy esto. O soy esto otro. O pertenezco a la iglesia de Dios. Tenemos el grupo. Hay un nido de buitres por allá. Esto es aquello, y lo otro. Oh, no creemos en eso. Creemos en bailar así. Creemos en esto y hacemos esto. La liberación de la mujer. En fin, ay, Dios mío. ¿Qué pasa? Te cortaron el suministro de agua. Cierto. Es la verdad. Entonces descubrieron que no tenían agua. Y cuando uno se queda sin agua, no tiene vida. Entonces dijeron, ¿qué podemos hacer? Comenzaremos una reunión de oración. Es un mal momento para empezarla. Deberías orar antes de irte. Deberías orar por ello. Eso es lo que nos pasa esta noche. Ahora, fíjate. Después de que él llegó, finalmente, un hombre, del rey de Israel, se acercó y dijo, ¿sabes qué? Tenemos un hombre que vive aquí mismo llamado Eliseo. Derramó agua sobre las manos de Elías. En otras palabras, tenía muy buena relación. Realmente tuvo tratos con un verdadero profeta. Dios los cría y ellos se juntan. Y así es. 2 Reyes 3:11 Pero Josafat dijo, ¿no hay aquí un profeta del Señor para que podamos consultar al Señor por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, quien vertía agua sobre las manos de Elías. ¿Cómo pueden esperar que alguien les crea si andan por ahí y se comportan como lo hacen, y luego vienen y se hacen llamar cristianos? Con razón no llaman. Por favor, vengan a orar por mí, etc. Así es. Ahora, todos somos iguales. Y dijeron, bueno, pero este hombre le echó agua a Elías el tisbita.
Le echaron agua en las manos. Tuvo algunos tratos con él. Y entonces, Josafat, siendo un hombre espiritual, lo primero que pensó fue visitar al profeta. Y cuando un verdadero hijo de Dios se mete en problemas, lo primero que busca es a Dios, directamente a Dios. Dijeron, vamos a verlo rápido. Así que fueron allí y se detuvieron en el frente. Y Eliseo estaba allí leyendo las escrituras, quizás. Y cuando todos llegaron en el frente, y el rey bueno, entraron y dijeron, ¿qué haremos? 2 Reyes 3:11. Pero Josafat dijo, ¿no hay aquí un profeta del Señor para que podamos consultar al Señor por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, quien vertía agua sobre las manos de Elías. 2 Reyes 3:12. Y Josafat dijo, la palabra del Señor está con él. Entonces el rey de Israel, Josafat y el rey de Edom descendieron a él. 42. Y Eliseo se enfureció. ¡Ay, cómo se desbordaba! Miró al viejo Joram, que estaba allí de pie. Dijo, ¿por qué no vas al profeta de tu padre y de tu madre? ¿Por qué viniste a mí? Uf. Vaya. No estaba muy tranquilo, ¿verdad? ¿Por qué no regresas a tus dioses paganos? ¿Por qué viniste a mí? Un profeta, un siervo del Señor, un hombre poderoso, con una doble porción del Espíritu sobre él. ¿Por qué no vas al Dios de tu madre y al Dios de tu padre? Y escucha lo que dijo. Si no fuera porque respetaba la presencia de Josafat, ni siquiera te miraría. Uf. Hablas de estar enfurecido. Y creo que es lo mismo esta noche. Creo que Estados Unidos volará en pedazos. Creo que esto se habría hundido y desaparecido si Dios no hubiera respetado a los verdaderos cristianos de Estados Unidos que oran para que se mantuviera unido. Amén. Creo que se habría ido hace mucho tiempo. Creo que los japoneses, o alguna otra nación, se lo habrían arrebatado si Dios no hubiera respetado las oraciones honestas y sinceras de los hijos de Dios nacidos de nuevo. Así es. Dijo, si no respetara la presencia de ese hombre justo, ni siquiera te miraría. Así que se enfureció. Así que, ya saben, cuando uno se enfurece y se irrita así, no es buen momento para servir al Señor. 2 Reyes 3:13. Y Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo que ver contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque el Señor ha convocado a estos 3 reyes para entregarlos en manos de Moab. 2 Reyes 3:14. Y Eliseo respondió, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviera respeto al rostro de Josafat rey de Judá, no te mirara a ti, ni te viera. 43. ¿Saben qué dijo? Dijo, aún así, consíganme un trovador. Que empiece a tocar. Ahora bien, ustedes que no creen en la música en la iglesia, ¿qué les parece? Sí. Dijo, consíganme un trovador. Estoy furioso hoy. Mi justa indignación está a punto de estallar. Ese tipo vino aquí, ese predicador desastroso, ahí fuera, engañando a los niños, y haciendo eso. Ay, ¿cómo podría agarrarlo? Dijo, tengo una visión, así que, tráiganme un trovador. 2 Reyes 3:15. Pero ahora traedme un tañedor. Y sucedió que mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre él. 44. Y fueron y consiguieron toda la música. Y se pusieron a tocarla, unos himnos muy buenos. Y de repente, cuando los cantos regresaron a Sión, cuando la música y los niños comenzaron a cantar con el corazón, algo sucedió. El Espíritu del Señor descendió sobre el profeta. Y si el canto auténtico, tradicional, piadoso y el arrepentimiento atrajeron el Espíritu de Dios sobre el profeta, entonces, ocurrirá lo mismo hoy. Y, fíjense, él quería ver la salida. Y la única salida que podían encontrar era un avivamiento. Así que invitó a algunos pecadores arrepentidos, y la música sonó, y el profeta tuvo una visión. 2 Reyes 3:15. Pero ahora traedme un tañedor. Y sucedió que mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre él. 45. Y la única manera de encontrar la salida es con un avivamiento espiritual a la antigua, donde los aleluyas de Dios resuenen desde lo más profundo de sus corazones, y un avivamiento a la antigua, enviado por el Espíritu Santo, impacte el lugar. Entonces empiezas a ver cosas. Entonces Dios empieza a revelar cosas. Entonces te preguntarás por qué estos verdaderos cristianos se aferran mientras oran por ti. ¡Qué avivamiento! Y él entró en el Espíritu. Ahora bien, la razón por la que esta gente tiene bailes, si no tenían baile, entremos en el espíritu del baile. No se puede tener un partido de béisbol a menos que se entre en el espíritu del partido. Hay que entrar en el espíritu del mismo.
Y nunca podremos tener un avivamiento en Shreveport, ni en ningún otro lugar, hasta que la iglesia entre en el espíritu del avivamiento. Dios puede venir y obrar milagros, puede mostrar maravillas, puede extender su mano para sanar a los enfermos y afligidos. El predicador puede predicar el evangelio tan duro como pueda, pero nunca habrá un avivamiento hasta que la iglesia entre en el espíritu de avivamiento. 46 Estados Unidos se ha dormido. Miles de grandes milagros, señales, prodigios y evangelistas, cuyos corazones arden, hombres que esta noche deben tomar decisiones, algunos están al borde del abismo. Muchos, grandes hombres, se están volviendo a Dios y recibiendo el Espíritu Santo. Uno de los hombres más destacados de Estados Unidos, en el ámbito evangélico, vino el otro día a Indianápolis, donde yo estaba, y recibió el bautismo del Espíritu Santo. Sí, Señor. ¡Ay, Dios mío! Las naciones se están desmoronando, el despertar de Israel, las señales que predijo la Biblia. Estamos en el fin del mundo. Y hay luz, si quieres caminar en ella. 47 Y noté que este hombre, al hablar de su felicidad y de su liberación, dijo: Hermano Branham, vengo por recomendación de otros grandes hombres. Me había contado quiénes eran. Morris Redead y otros, cómo habían recibido el bautismo del Espíritu Santo y habían transformado sus vidas. Y ahora están predicando. Otro hombre excepcional pronto tendrá que decidir qué hará al respecto. Pero comentó: no me importa lo que diga la política de la iglesia, quiero a Dios. Amén. Pentecostal, mejor prepárense para protegerse. Si no tienen cuidado, los bautistas, presbiterianos, etc., los pasarán por alto. Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. No pienses que por pertenecer a las asambleas, a la iglesia de Dios o a la ITU, ya estás hecho. No estás hecho en absoluto. Cierto. Dios es quien ha abierto el camino. Debes andar por él. Mateo 3, 9 Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Lucas 3, 8 Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. 48 Fíjense, es una señal. Los pentecostales simplemente celebran sus cumpleaños, diciendo: oh, qué maravilloso. Vaya. Vaya. Madre mía. Ya no podemos quedarnos aquí parados. Tenemos que orar. Todos los demás orando. Y, de repente, lo observan un rato y luego dicen: bueno, supongo que está bien. Dios obra algo. Uno dice: sí, tendremos un avivamiento. Vaya. Luego vienen los bautistas, los presbiterianos, los nazarenos, los peregrinos de santidad. Y ellos, al ver el bautismo del Espíritu Santo, intervienen, lo agarran con todas sus fuerzas, tan rápido como pueden. Claro. Dios puede levantar hijos a Abraham de las piedras. No lo caminarás, Dios lo volteará y se lo dará a otro. Es exactamente así. Grandes cosas se están gestando ahora mismo. Amén. Ahora, él dijo: tuve una visión. Veo la salida. Sé qué hacer. Y te digo, hermano, hoy la iglesia no tiene la visión. De lo contrario, orarían más y serían más espirituales de lo que son. A menos que haya una visión, a menos que alguien pueda ver la visión, ver la venida del Señor, ver las cosas que estaban sucediendo, ver todas estas cosas que Dios predijo que sucederían en los últimos días, y aquí estamos viviendo en ellas. Mateo 3, 9 Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Lucas 3, 8 Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. 49 En lugar de leer la Biblia, leemos historias de amor. Ellos leen eso, y leen todo lo demás. Deberíamos estar leyendo la Biblia de Dios y de rodillas, orando constantemente para que Dios nos ayude, despertando en nuestra alma, clamando al Señor. Pero no lo hacemos. Ahora, fíjense, y luego cuando dijo que vio una salida. Ahora, dijo, lo primero que quiero que hagan es salir y llenar este valle de zanjas. Caben con todas sus fuerzas. Porque, así dice el Señor, no verán viento ni lluvia, pero este valle estará lleno de agua. Cuantas más zanjas, más agua. ¿Qué vio? Tuvo una visión de esa roca espiritual que Moisés ya había golpeado y a la que le había estado hablando. Acababa de hablarle a esa roca, y estaba lista para derramar el agua, cuando se hicieron zanjas para que corriera.
2 Reyes 3:16 y él dijo: Así ha dicho Jehová: llenad este valle de hoyos. 2 Reyes 3:17 Porque así dice Jehová: no veréis viento, ni veréis lluvia. Pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, y vuestras bestias, y vuestras bestias. 50 Y digo, esa misma roca herida esta noche, está aquí. Y derramará un avivamiento del Espíritu Santo a la antigua usanza que destrozará Shreveport, si ustedes se ponen a cavar, a sacar todas las dificultades. Si cavan y encuentran algo, las latas de cerveza en la hielera, tírenlo y den paso al Espíritu Santo. Cada vez que se topen con algo, tírenlo. Cuanto más profundo caben, más agua obtendrán. Así que lo que tienen que hacer es abrirle paso. No importa cuánta predicación haya, cuántas visiones haya, el tema entonces era, y el principio principal era: prepárense para el agua. Caben las zanjas. Eso es lo que tenemos que hacer esta noche, es abrirle paso al Espíritu Santo para que se derrame. Háganlo en su casa, háganlo en su iglesia, háganlo en ustedes mismos. Quiten todo del camino. Prepárense. Se avecina un torrente, si se preparan. Si no se preparan, nunca lo verán. Ahora, le toca a la iglesia esta noche. Tenemos una carpa bonita. Tienen buenos bancos, iglesias, asientos, gente agradable, buenos cantos. Tenemos un Salvador maravilloso. Pero dejen todo todo pecado que tan fácilmente los asedia. 51 Hermano Branham, yo no hago nada. Quizás ese sea el problema. Ese es el problema. Es más pecado no hacerlo que hacerlo cuando se sabe mejor. Correcto. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay que prepararse. No hacer nada es lo peor que se puede hacer. No hacer nada al respecto. Ustedes, los sureños, recuerden su historia. Fui aquí, cuando Grant estaba sentado al otro lado del río, y tenía un muchacho de guardia. Y los rebeldes estaban al otro lado del río. Y este muchacho, caminando por allí, como aturdido por los sueños de su novia. Dejó su puesto de guardia y fue a recoger violetas para enviárselas a su novia. No pretendía hacer nada malo. En ese momento, había un espía del ejército del sur listo, y se infiltró. Y miraron a su alrededor, descubrieron que el ejército del sur era 2 o 3 veces más grande que el del general Grant. Santiago 4:17 Y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado. 52 ¿Qué pasó? El chico regresó a su puesto de guardia, sin saber qué había pasado. Pero el espía ya había estado allí. ¿Y qué pasó? Cruzaron el río a la fuerza y los obligaron a regresar al estado. Y al chico le dispararon 1 hora después, no porque, no tenían objeción a que recogiera las violetas. No fue por lo que hizo. Fueron las cosas que no hizo. No cumplió con su deber. No protegió el puesto como se suponía que debía. Y lo arruinó todo. 53 Y esa responsabilidad esta noche recae en el Tabernáculo Vida y en otros tabernáculos e iglesias de Shreveport, Luisiana. Dios está aquí para arrasar con todo. No se trata de lo que haces, sino de lo que dejas de hacer. Hagamos algo al respecto. Procuremos con todo nuestro corazón que, cuando llegue el día del juicio, podamos decir: Dios, hice lo mejor que pude, y tú sabes que lo hice. Amén. Cuando hacemos todo lo posible, eso es todo lo que se espera. 54 Fíjense, cuando empezaron a cavar, lo hicieron contra las cosas. Simplemente lo arrojaron y abrieron grandes zanjas. A la mañana siguiente, el enemigo miró hacia abajo, salió el sol y parecía sangre. Dijeron: bueno, se han abalanzado unos sobre otros y se han matado. Y se fueron. Y fueron emboscados. Y dijeron: esto es solo una cosa leve, ante el Señor, enviando esta agua. Y fueron a otras tierras, y taparon todos los pozos, talaron todo buen árbol. Tuvieron un verdadero avivamiento a la antigua. Y cuando llegue el momento, en que la gente que ama a Dios se entregue con todo lo que tiene al avivamiento, con oración y con todo lo demás, y busque el rostro de Dios, y ore y busque a Dios, y pida misericordia en las horas de la noche, y salve a sus vecinos, y así sucesivamente. Les digo, callaremos a todo crítico, derribaremos todo lo formal que se mantenga en pie. Y tendrán que saber que Dios ha estado en el campamento. Así es. Amigos, nunca lo haremos hasta que eso suceda. No podemos. 55 Así es el avivamiento. Porque así dice el Señor, dijo Eliseo, hablando en el nombre del Señor. Y la otra noche, cuando venía aquí hace unas noches, el Señor me recibió en la habitación, con una visión similar a la que veo aquí en la plataforma y en otros lugares. Dijo: esto es lo que le pasa a la iglesia. Hay tanto egoísmo por todas partes.
No solo dijo esto. La iglesia del Dios viviente tiene tantas diferencias, y tanto esto y aquello, que contristan al Espíritu Santo. Y eso es exactamente lo que es. Hermano, hermana, hasta que nos humillemos y nos convirtamos en el Cordero, para que la paloma pueda posarse de nuevo sobre nosotros y traer gozo, paz, satisfacción y un deseo ardiente en nuestros corazones de ver a otros salvos y acercarse a Dios, simplemente estamos luchando contra el viento. Eso es todo. Es cierto. No importa cuántos avivamientos, el Señor Jesús estuvo aquí en la plataforma anoche, y demostró a cada persona presente que Él fue absolutamente resucitado de entre los muertos, sin sombra de duda. 2 Reyes 3:17 Porque así dice Jehová. No veréis viento, ni veréis lluvia. Pero este valle será lleno de agua, y beberéis vosotros, y vuestras bestias, y vuestras bestias. 56 Esta noche, 200 o 300 personas menos que anoche. ¿Qué pasa? El fin del mundo ha llegado, hermano. Ha llegado, sin lugar a dudas. Si hubiera ocurrido lo mismo en Alemania, Suiza, África, en cualquier otro lugar, habría habido 100.000 personas, al menos 20 o 30.000 habrían aceptado a Cristo. Y la noche siguiente, habría habido el doble. ¿Qué es? El Espíritu Santo se ha alejado de nosotros y se ha ido al extranjero a buscar corderos para morar. Eso es exactamente lo que está sucediendo. ¡Qué momento! Qué tragedia, ver que, cuanto más predica la iglesia, más claman los santos, parece que la nación se aleja más de Dios. No es de extrañar que los aviones se estrellen en el aire, los barcos se estrellen en el mar. La Biblia dice que habrá tiempos confusos, angustia entre las naciones, grandes señales, platillos voladores en el aire, visiones en los cielos y en la tierra. Todas estas cosas estaban sucediendo. Pero el Evangelio debía ser predicado. Lucas 21:25 Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. 57 Y dijo, habrá hambre en la tierra. No de pan ni de agua, sino de oír la palabra de Dios. La verdadera palabra de Dios. ¡Qué hambre! ¡Qué día tan terrible! Debemos estar preparados. Preparándonos. Ahora, ¿a qué me está hablando, hermano Branham? ¿Me está diciendo eso a mí? Se lo digo a usted. Si no es salvo, si nunca ha recibido a Cristo, si no sabe lo que es ser lleno del Espíritu Santo, le hablo a usted. Si es un cristiano nacido de nuevo, que ha orado con ahínco y ha hecho todo lo posible, recuerde que puede decir aleluya. Amós 8:11 He aquí que vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. 58 Una noche, mientras predicaba, pensé que había condenado el pecado de todas las maneras posibles. Le di vueltas y vueltas, hasta que me pregunté si alguna congregación volvería. Y pensé, vaya. Ya lo he dicho todo. Dios, cuando me encuentre contigo allí, podré decir que les he dicho la verdad. Y al irme, una señora, un poco nerviosa, se me acercó y me dijo, bueno, predicador, no me ha pegado nada esta noche. Eso es una cosa. Nada de lo que ha dicho me ha molestado. Estoy por encima de todo. Bueno, pensé que esa señora estaba en muy buena forma. Siguió dando vueltas todo el camino, así, pavoneándose por el pasillo. Dije, bueno, alabado sea el Señor. Me alegro mucho de eso. Salió. Había unas señoras mayores allí de pie. Le pregunté, ¿la conoce? Respondí, claro. Dijo, es la chismosa más grande del pueblo. Nunca dijiste nada sobre chismes. Ahí lo tienes, Pai. Pero recuerda, hermano, no importa lo que sea, por pequeño que sea el pecado, déjalo a un lado. Si no lo he tocado, que el Espíritu Santo lo toque en tu corazón esta noche, y en el mío. Quizás sea incredulidad, quizás sea duda, quizás sea escepticismo. Si lo es, que Dios lo ponga en tu corazón, y tendremos un avivamiento a la antigua usanza esta semana. Que el Señor lo conceda, mientras inclinamos nuestros rostros. Voy a preguntarle a la hermanita si quiere venir al piano, al órgano, lo que sea. Y danos solo un acorde, si es tan amable, querida hermana, mientras pido este llamado al altar. Ahora, todavía es temprano esta noche, y quiero saber, mientras tienen sus rostros inclinados, mientras ofrezco esta palabra de oración por cada uno. Ahora, Padre Celestial, severamente he condenado el pecado, en cada forma que viene a mi mente, lo dejo pasar por este micrófono. Todo lo que pensé, todo lo que pusiste en mi mente, lo dije directamente. Puede que haya ofendido a algunos, pero en el día del juicio, puedo decir que soy inocente. He predicado la palabra tal como la diste.
60 y ahora, sin duda, hay muchas personas buenas y amorosas sentadas aquí, en oración, llenas del Espíritu Santo, sin condenación en su corazón, viviendo diariamente ante el Señor. Si Él las llamara, estarían listas para ir. Pero hacer mi parte, predicar el Evangelio, mostrar los colores del Evangelio, mostrar por qué murió Cristo, que es cuando Él viene a nosotros. Entonces, Señor Jesús, si hay alguien sentado aquí bajo condenación, tú eres el juez. No yo. La palabra ha salido. Es el juez. Y tú eres la palabra. Ahora, Padre, si hay alguien aquí que no está viviendo correctamente, y sé que si tú enviaras a Jesús a la tierra esta noche, estaría condenado y perdido. Podrían pensar que es extraño, de pie bajo esta carpa, con este calor, predicar la antigua, áspera, que mata el pecado, conmovedora. Sin guantes. Manejarlo con las manos desnudas. Poniéndolo justo donde corresponde.